Buenas noches, les voy a hablar un poco del impuesto unificado de régimen simple. Este impuesto fue creado en el gobierno del presidente Iván Duque a través de la ley de financiamiento en el artículo 66, la ley 1943-2018. Se ratificó en la ley de crecimiento económico 2010-2019. Dicho impuesto se creó en reemplazo del monotributo, pensándose como modelo de tributación opcional, determinación integral, declaración anual y anticipo bimestral. Sustituye el anticipo sobre la renta, el impuesto nacional al consumo y el impuesto de industria y comercio consolidado. Este sistema también integra los aportes del empleador a pensiones mediante el mecanismo de crédito. Cabe recordar que el impuesto de industria y comercio está conformado por el impuesto complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil. Vamos a ver qué inspiró la creación del régimen simple de tributación y qué tiene que ver con el monotributo. Bueno, les explico. El monotributo es un impuesto que sustituye al impuesto sobre la renta y complementarios, año gravable 2018. Este es modificado para ampliar cobertura por fallas impuestas que se crearon en el 2016. Este monotributo desaparece dándole paso al régimen simple tributario, impuesto simplificado para pequeños negocios. En la revista Dinero, José Andrés Romero, director de la DIAN, expresó el 14 de septiembre de 2018 que el monotributo en el transcurso de 2 años solo había inscritas 11 personas. Este modelo tenía restrictivas condiciones que poco se beneficiaban de este. Entonces, para aplicar, tenían que reportar facturas que fuesen inferior a 100 millones y debían pertenecer al SISBEN. Entonces, la nueva idea de régimen simple de tributación es para contribuir con el cumplimiento de las metas de evasión e incentivar a la formalización de pequeños negocios. Teniendo como finalidad reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar a la formalidad, facilitar el cumplimiento a los contribuyentes. La idea es facilitar a los pequeños y medianas empresas el pago de sus impuestos. Sanciones. Cuando el contribuyente incumpla los pagos correspondientes a total del periodo del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple, será excluido del régimen simple de tributación y no podrá optar por este en el año gravable siguiente al del año gravable de la omisión o retardo en el pago. Se entenderá incumplido cuando el retardo en la declaración o en el pago de recibo sea mayor a un mes de calendario. ¿Por qué se debe aplicar un impuesto simple en el país? En el país existe una alta informalidad y evasión de impuestos en las empresas pequeñas, lo que origina la idea de que los impuestos representan una carga que no se puede soportar. Además, esas pequeñas empresas que no pueden asistir a capacitaciones o que se les dificulta obtener asesoría legal, les queda muy complicado conocer cuáles son las cargas tributarias por las que deben responder. Justamente lo que pretende el impuesto simple es que los contribuyentes paguen los impuestos facilitando la liquidación del impuesto.
incluyendo al país al sistema tributario colombiano dentro de una tendencia mundial, simplificando los trámites tributarios de impuestos para las pequeñas y medianas empresas. ¿Quiénes podrán inscribirse al régimen simple de tributación? Al régimen simple de tributación podrán inscribirse las personas que cumplan las siguientes condiciones. Personas naturales que desarrolle una empresa o persona jurídica en la que sus socios o accionistas sean personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en Colombia. Aquella en donde los ingresos brutos o extraordinarios sean iguales o superiores a 1.400 VT e inferiores a 80.000 VT. La persona natural o jurídica deberá estar al día con sus obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y municipal, también con sus obligaciones de pago de contribuciones al sistema de seguridad social integral. Esta también debe contar con la inscripción del Registro Único Tributario RUT. Por favor, toma nota que a todos aquellos contribuyentes que opten por el régimen simple de tributación no se les aplicará retención en la fuente. Y ahora, ¿quiénes no se pueden acoger? El artículo 906 del Estatuto Tributario señala por su parte que los contribuyentes que no pueden optar por el régimen simple de tributación son las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes, las personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos permanentes, las personas naturales residentes en el país que en el ejercicio de sus actividades configuren los elementos propios de un contrato de realidad laboral o relación legal y reglamentaria de acuerdo con las normas vigentes. Recuerda que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN no requerirá un pronunciamiento de otra autoridad judicial o administrativa para tales efectos. Otra, las sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratante, por tratarse de servicios personales prestados con habitualidad y subordinación. Las entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucursales de personas jurídicas nacionales o extranjeras o de extranjeros no residentes. Las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes, fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades o entidades legales en Colombia o en el exterior. También todas aquellas sociedades que sean entidades financieras. Y dando continuación a quienes no se pueden acoger a este régimen, tenemos a las personas naturales o jurídicas dedicadas a algunas de las siguientes actividades. 1. Actividades de microcrédito. 2. Actividades de gestión de activos, intermediación en la venta de activos, arrendamiento de activos y o a las actividades que generen ingresos pasivos que representen un 20% o más de los ingresos brutos totales de la persona natural o jurídica. Aquellas dedicadas a las actividades de factoraje o factoring, servicios de asesoría financieras y estructuración de créditos. Generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica. Actividades de fabricación, importación o comercialización de automóviles. Actividades de importación de combustibles. Producción o comercialización de armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y detonantes. También, las personas naturales o jurídicas que desarrollen simultáneamente una de las actividades relacionadas en el numeral 8 de la diapositiva anterior y otra diferente. También, las sociedades que sean el resultado de la segregación, división o escisión de un negocio que haya ocurrido en los 5 años anteriores al momento de la solicitud de la inscripción. Y ahora, ¿hasta cuándo se puede inscribir? Todos los que cumplan con los mencionados requisitos y que estén interesados en ingresar al régimen simple de tributación, a manera de referencia, en el 2019 tenían para hacerlo hasta el 31 de julio de ese mismo año. A partir del 2020 o en el año 2020 se hizo entre el 1 y el 31 de enero y así sucesivamente en cada año. Periodo gravable de interés simple. El periodo gravable de régimen simple es anual, es decir, se declara anualmente, pero cada bimestre se debe pagar un anticipo. Así lo dispone el inciso número 2 del artículo 903 del Estatuto Tributario modificado por la Ley 2010 de 2019. Pongamos un ejemplo. Los contribuyentes
que por el periodo gravable de 2019 hayan cumplido con la tarea de trasladarse al régimen simple, ya debieron haber cumplido con la tarea de presentar y pagar los anticipos bimestrales correspondientes a los periodos comprendidos entre enero y octubre de 2019, en los pasos establecidos del decreto 1468 de 2019, y se hace de esta manera. Entre tanto, para el 2020, dichos contribuyentes deberán cumplir las siguientes obligaciones. La presentación y pago del último anticipo bimestral de 2019 se encuentra establecida en el artículo 1.6.1.13.2.52 del Decreto 1625 de 2016, adicionando por el artículo 17 del Decreto 1468 de 2019, de la siguiente forma. Además, los contribuyentes del simple deben presentar y pagar la declaración anual consolidada de este impuesto en los plazos señalados del artículo 1.6.1.13.2.50 del decreto 1625 de 2016, modificado en el artículo 2 del decreto 2345 de 2019. El nuevo artículo, a través del artículo 3 del decreto 1468 de 2019, establece el procedimiento que debe efectuar el contribuyente para determinar el valor correspondiente al impuesto simple, el de industria y comercio consolidado, el impuesto nacional de consumo para las actividades de comidas y bebidas y el impuesto de ganancia ocasional cuando sea el caso. Uno de los elementos que conforman el impuesto simple es el pago del impuesto unificado, el cual indica que los contribuyentes inscritos en el régimen simple están obligados a pagar un anticipo bimestral por medio de recibos de pago electrónico, dependiendo de los ingresos brutos de dicho periodo de la actividad que desarrolle. En caso de los contribuyentes inscritos obtengan ganancias ocasionales o ingresos no constitutivos de renta ni ganancia durante el periodo gravable, no estarán obligados a incluirles en la base para establecer el límite de ingresos de 80.000 UVT. El pago del impuesto unificado se podrá realizar a través de las redes electrónicas de pago y entidades financieras designadas por el gobierno. A continuación vamos a hablar sobre los beneficios que tiene el régimen simple. El primer beneficio es la disminución de los costos transaccionales, ya que se va a poder liquidar el impuesto de una forma más sencilla. Solo se debe multiplicar el ingreso gravable por la tarifa y restarle todos los beneficios. El segundo beneficio es el flujo de caja, ya que los contribuyentes no van a estar sujetos a retención en la fuente, título de renta ni a título de ICA, solo a las retenciones laborales y al IVA, es decir, el impuesto al valor agregado. Por ejemplo, si una entidad me factura 10 millones de pesos en el régimen ordinario, nos estarían desembolsando 8.900.000 debido al 11% que nos deben descontar de retención en la fuente e ICA. Mientras que en el régimen simple nos desembolsan los 10 millones, lo que nos genera flujo de caja. Las tarifas del régimen simple que nos ofrecen son bajas, las cuales comprenden diferentes impuestos entre el 1.8% y el 14.5%. Dependiendo de la actividad que realice y los ingresos que pueda tener el contribuyente. El tercer beneficio que nos da el régimen simple es menos costos de contratación de personal, ya que estos se pueden descontar de este régimen y que lo concerniente al 12% de pensión que le corresponde al empleador va a ser descontado del impuesto en el régimen simple. Quien esté en este régimen también será beneficiario de lo establecido en el artículo 114.1 del Estatuto Tributario. Si hay un empleado que no gane más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el empresario está exonerado del pago a salud, SENA e ICBF. Esto permitirá que algunos dejen de disfrazar los contratos laborales por contratos de prestación de servicios. Cuarto beneficio, incentivo a la bancarización. Todos los ingresos que el contribuyente pueda tener o tenga por medios electrónicos, la DIAN estará otorgando un descuento del 0.5% por ese valor. Cabe aclarar que no habrá saldos a favor ni se tocarán los impuestos de los municipios. Y el último beneficio es el RUT simple, que se da a través del mandato de la Ley 2010 del 2019, que dice que los contribuyentes del régimen simple deben tener un RUT simple, el cual se puede obtener a través de cualquier lugar del país por medio de conexión a Internet, disminuyendo los costos de adquisición. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué impuestos comprende el impuesto simple.
Entre los impuestos podemos encontrar el impuesto sobre la renta, el impuesto nacional al consumo, siempre y cuando se desarrollen servicios de expendio de comidas y bebidas. Como tercero encontramos el impuesto sobre la venta, siempre y cuando se desarrolle una o más actividades descritas en el numeral 1 del artículo 908 del Estatuto. Y por último, el impuesto de industria y comercio. La retención en la fuente en el régimen simple de tributación, en esta parte nos habla de que los contribuyentes que opten por el régimen simple de tributación no les practicarán retención en la fuente, es decir, están exonerados de la retención en la fuente, dice el artículo 911 del Estatuto Tributario. Los contribuyentes del régimen de tributación simple deben practicar retención en la fuente únicamente por pagos laborales y por IVA. Aportes a seguridad social y parafiscal en el régimen de simple tributación. Los contribuyentes que opten por acogerse al impuesto simplificado bajo el régimen simple de tributación simple deberán realizar los respectivos aportes al Sistema General de Pensión de conformidad con la legislación vigente y estarán exonerados de aportes parafiscales en los términos del artículo 114, numeral 1 del Estatuto Tributario, el cual nos indica lo siguiente. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementario, correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente considerados menos de 10 salarios mínimo mensual legal vigente. Asimismo, las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos legal mensual vigente. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de 2 trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso. Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos, empleadores en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, de acuerdo con los incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud de acuerdo con el inciso anterior o con el párrafo número 4 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF y el Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Número 1. Los empleadores de trabajadores que devenguen 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes o más, sean o no sujetos pasivos del impuesto sobre la renta y complementarios, seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y los pertinentes de la Ley 1122 de 2007. El artículo 70 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1 de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables. Modificado número 2. Las entidades que deben realizar el proceso de calificación de que trata el inciso segundo del artículo 19 del Estatuto Tributario para ser admitidas como contribuyentes del régimen tributario especial estarán obligadas a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100
de 1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el artículo número 7 de la Ley 21 de 1982 y los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el artículo número 1 de la Ley 89 de 1988 y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables. Adicionado, las entidades de que trata el artículo 19-4 del Estatuto Tributario conservan el derecho a la exoneración de que trata este artículo. Número 3. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que liquiden el impuesto a la tarifa prevista en el inciso número 1 del artículo 240-1 tendrán derecho a la exoneración de que trata este artículo. Número 4. Los contribuyentes que tengan rentas gravadas a cualquiera de las tarifas de que tratan los parágrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 240 del Estatuto Tributario y el inciso número 1 del artículo 240-1 del Estatuto Tributario tendrán derecho a la exoneración de aportes de que trata este artículo, siempre que liquiden el impuesto a las tarifas previstas en las normas citadas. Lo anterior sin prejuicio de lo previsto en el párrafo número 3 del artículo 240-1. Número 5. Las instituciones de educación superior públicas no están obligadas a efectuar aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje.